Buenas noches, ingeniero y compañeros. Nosotros pertenecemos al grupo número 3 y les vamos a dar nuestro tema es problemas de la gente viajera. El grupo número 3 está conformado por los siguientes compañeros: Sigifredo Luis Granda, Luis Javier Guevara, Cintia Guzmán, Antonio Izquierdo, Keila Japón, Sandy Mariño, Matías Molina, Germán Noguera. A continuación, mi compañera Cintia va a hablar sobre la introducción. La introducción. Antecedentes históricos del método. El problema del agente viajero es un problema clásico de optimización combinatorial que consiste en encontrar la ruta más corta que visita un conjunto de ciudades y regresa a la ciudad de origen, visitando cada ciudad una sola vez. El TSP se ha utilizado ampliamente en diferentes áreas, incluyendo la logística, la inteligencia artificial y la investigación operativa. A continuación, mi compañera Keila. En la actualidad, investigadores han propuesto diferentes estrategias para dar solución al problema del agente viajero, de las cuales se pueden mencionar algunas técnicas empleadas. Como tenemos algoritmos genéticos, la solución consiste en encontrar un individuo cuya combinación de genes da solución al problema de visitar todas las ciudades una vez. Otra técnica es redes neuronales. Una red neuronal simula las conexiones entre los nodos y cada recorrido por las diferentes neuronas genera al fin un camino que involucra al tour por todas las ciudades visitadas una sola vez. También tenemos lo que son colonias de hormigas, Project Sheldon Problem, búsqueda tabú, combinación de propuestas, entre otras soluciones. A continuación, mi compañero Anthony. En cuanto al método, el problema del agente viajero es un problema clásico de optimización combinacional y consiste en encontrar la ruta más corta de visita en un conjunto de ciudades y regresar a la ciudad de origen, visitando cada ciudad una sola vez. El TSP puede abordar de diversas maneras, incluyendo algoritmos exactos, algoritmos aproximados y enfoques híbridos. Los algoritmos exactos buscan encontrar la solución óptima en tiempo polínico, aunque son ineficientes para el problema con un gran número de ciudades. Ejemplos: el algoritmo exacto incluye la búsqueda exhaustiva de la programación dinámica. Por otro lado, los algoritmos aproximados utilizan técnicas heurísticas para encontrar soluciones subóptimas en tiempo de ejecución más cortos que los algoritmos exactos. Ejemplos de los algoritmos aproximados incluyen algoritmos de la colonia de hormigas o antes mencionados. A continuación, mi compañero Matías. Buenas tardes, ingeniero. Yo le voy a presentar lo que son las aplicaciones prácticas. Las aplicaciones prácticas que se le da al método del agente viajero son simples. Poder utilizar fórmulas matemáticas y algorítmicas basadas en diferentes técnicas como es la búsqueda de tabú o BT, y así poder lograr calcular la distancia de un trayecto previamente estipulado, ya sea a gran medida como de un continente a otro o en menor escala como un recorrido hotelero. Eh, los, em, los hoteles incluidos en este estudio fueron seleccionados tras realizar una encuesta, es decir, qué hoteles son los más populares. Estos fueron ocho los hoteles que fueron elegidos. Este es un ejemplo de lo que nosotros podemos sacar en un ejemplo práctico para la vida real. Ya, que los hoteles, cuáles hoteles son los más populares, los ocho fueron elegidos, como sus invitados son grandes del país, también son los más populares, turistas internacionales y algunos son partes de hoteleras más grandes. En esto, lo que tenemos aquí es después de haber hecho todas las encuestas, haber formulado un valor estadístico, podemos darnos la ayuda de una aplicación tecnológica llamada Optimizer. En esa aplicación nosotros nos da la mejor ruta que nosotros tenemos en este caso para el recorrido hotelero. El recorrido, aquí lo que nos manda es que el recorrido óptimo que nos dio la aplicación tecnológica va del número 1 al número 8 respectivamente, cerrando el circuito.
y el recorrido total de esta ruta es de 13.000 metros, exactamente 13 kilómetros. Cuando vimos en este ejemplo práctico el uso del método, es bastante práctico para resolver dudas sobre la manera más óptima de definir un trayecto. Se lo utiliza también en este método, se lo puede utilizar el método de forma terrestre, ya sea como lo vemos en este ejemplo, o como de forma aérea. A continuación, mi compañero Gabriel. Para poder explicar mejor los resultados, podemos utilizar un método gráfico. En este caso, en el problema anterior de nuestro compañero que se utilizó una aplicación, vamos a explicar qué modo puede utilizar esta aplicación. En el problema del agente viajero existen dos tipos de métodos para poder resolverlo, que son el método asimétrico y simétrico. El asimétrico consta que las distancias entre puntos son distintas de ida y vuelta. Además, puede o no existir un camino de vuelta. En el ejemplo anterior podíamos ver que se trataba acerca de la ruta más corta hacia distintos hoteles. En este caso, si es vía terrestre, podemos observar que hay calles que son de una sola vía y en este caso no se podría regresar por el mismo punto. En el problema simétrico, las distancias de entre puntos son las mismas de ida y vuelta y es un ejemplo teórico. En este caso podemos ver que tenemos diferentes puntos, desde la A hasta la F. En este caso, para poder encontrar el camino más corto, siempre se tiene que evaluar la distancia entre los dos puntos y escoger siempre el más cercano, sea en el problema simétrico y en el simétrico siempre se debe evaluar esto. Vamos a empezar como punto de partida en el punto A y evaluamos cuál es el camino más corto en este conjunto. Tenemos 7 y 1. En este caso, el camino más corto es el 1 y partimos hacia el punto E. En el punto E volvemos a hacer la evaluación. En este caso, como ya estuvimos en el punto A, no tiene caso regresarnos hacia el punto A y vamos a escoger el 7. Partimos hacia el punto F y en el punto F tenemos que evaluar. En este caso, en el punto F eh, tenemos dos evaluaciones más. Tenemos que elegir entre el punto B y el punto D. No vamos a evaluar con el punto E porque ya estuvimos ahí. Entonces evaluamos entre B y D y escogemos el camino más corto, que en este caso sería por la ruta 4 hacia el punto B. En el punto B volvemos a evaluar y tenemos de nuevo A y C. Como no tiene caso regresar hacia el punto A, ya que no hemos visitado los puntos C y D, partimos por el camino más corto, que en este caso es 5 hacia C. Desde C evaluamos entre B y D y partimos hacia el punto D. Y por último regresamos hacia el punto A. Y tenemos al final como resultado que nuestra ruta sería A, E, F, B, C, D y A. En el caso del modelo asimétrico, tenemos que evaluar también si la ruta nos permite regresar por el mismo punto. Mientras tanto, podríamos utilizar una regresión por un camino que sea de doble vía. Esto sería todo. A continuación, mi compañero para explicar los ejemplos. Eh, Buenas tardes. Para el ejemplo 1, se propone encontrar la ruta más corta para recorrer las ciudades Mena, Wald, Basing, Bonn, Klin y Wolf, con la matriz de distancias que se encuentra en el informe. Para esto se utiliza una aplicación en Colab con el algoritmo genético metaheurístico adaptado. Se elige este algoritmo por ser uno de los más eficientes para grandes cantidades de datos. Este algoritmo genético es una técnica de optimización que utiliza la evolución natural como metáfora para encontrar las soluciones óptimas a un problema. Para resolver este problema, los pasos generales son: inicializamos una población donde se generan varias soluciones aleatorias dentro de un dominio, que sería la población inicial. Luego se evalúa la idoneidad de cada solución y para determinar la adaptación al medio. Se seleccionan unos padres que serían los individuos que se les utilizaría para la siguiente etapa de cruzamiento. Al cruzar unos dos pares de padres, se combinan los genes para producir hijos. Al mutar los hijos resultantes, se realiza una pequeña cantidad de cambios aleatorios
para una nueva variabilidad en la población. Se evalúan los nuevos individuos para determinar la aptitud o fitness. Se seleccionan los individuos para formar la siguiente generación, donde se eligen los más aptos con mayor fitness. Luego, este proceso se repite hasta que se cumple la condición de terminación, que puede ser un número fijo de generaciones o cuando se alcance una solución como satisfactoria. Entonces, en el algoritmo tenemos todos estos, cómo funcionan estos datos de la selección, del cruce y de la mutación. En la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Luego de recorrer el programa, obtenemos los resultados, donde se puede observar que la solución encontrada es la de menor valor de fitness, con el valor de 2010 en el recorrido Mena, Wald, Basing, Klein, Ward y Bone en el arreglo número 3. A continuación, mi compañero Luis. Buenas noches, ingeniero. Le voy a presentar el segundo ejercicio que realizamos. Como lo había comentado mi compañero Germán, el algoritmo genético es uno de los más eficientes para tratar el problema del agente viajero. En este caso, hemos decidido en el segundo ejercicio explicar de una manera más común, se podría decir, para explicar cómo funciona el algoritmo y para lo cual hemos desarrollado una matriz en Excel. El ejercicio es un ejercicio del libro de Hamdi Taha. Entonces, como ustedes podrán observar, esta matriz que pueden observar es parte del ejercicio. Entonces, lo que hemos hecho es crear una tabla en Excel para colocar los diferentes distancias. Como ustedes se pueden dar cuenta, las distancias de ida y de regreso son las mismas, así que es simétrico, como nos explicó el compañero Guevara, que habría simétrico y asimétrico. Este es simétrico porque las distancias de ida y vuelta son las mismas. De hecho, estos son precios de los boletos de pasaje aéreo, pero se lo toma de esa forma para orientarlo hacia el problema del agente viajero. Entonces, como les había dicho, lo que se procede a realizar es una matriz simple en Excel. Como pueden ver, la parte negra es lo que se repite de la tabla y el recorrido de ciudad a ciudad tiende al infinito porque no va a haber ese recorrido, no es permitido para que encuentre la solución óptima sin repetir ciudades. En la siguiente diapositiva les podemos explicar, aquí les podemos explicar cómo vamos a realizar el método. Como ustedes ven, esta sería la matriz de soluciones. Es una matriz, como son 8 ciudades, es una matriz de 8 por 8. Y aquí, al nosotros ejecutar, hemos utilizado en Excel la herramienta Solver. Esta herramienta lo que hace es iterar. Como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, es un proceso iterativo. Entonces nosotros al iterar nos va a arrojar el mejor resultado del número de iteraciones que hemos dado. En este caso nosotros hemos configurado 100 segundos para que realice las iteraciones. Entonces se puede decir un número moderado de iteraciones. Luego de esto, el comando solver nos va a otorgar una respuesta, pero no va a ser la óptima. Se van a generar circuitos, se van a generar aquí entre las ciudades y nos va a tocar repetir. Entonces, con este proceso hemos procedido a realizar una serie de restricciones. O sea, en total sería, dependiendo de cuántas veces el algoritmo solver nos genere circuitos y vamos llenando las restricciones, que son restricciones como las restricciones que hemos visto en el método simplex o en el método gráfico para programación lineal. Entonces, después de todo ese proceso, llegamos a una solución óptima. Y esta solución óptima es la solución óptima del número de iteraciones que realizó el comando solver de Excel. Entonces aquí ustedes pueden ver una explicación, más o menos una
forma más común, se puede decir, de ver cómo funciona este problema del agente viajero. Y aquí nos da una solución óptima de $2.385. El problema nos plantea de que si el viajero calculó $2.000 para realizar el circuito, que es un aficionado al béisbol, que quiere recorrer las 8 ciudades viendo los partidos de béisbol de su equipo y regresar a Seattle, que es su ciudad inicial. Entonces nos plantea que el viajero está con un presupuesto de $2.000. Entonces lo que se concluye es que no le va a alcanzar porque el óptimo, lo óptimo que puede llegar a gastar son $2.385. Entonces el viajero le faltarían $385. Entonces, lo que también cabe explicar es que si nosotros reseteamos de nuevo el programita, se puede decir que hemos creado aquí en el Excel, nos va a generar otro número de iteraciones y quizás encuentre otra solución óptima. Entonces, esto, como les había dicho en un principio, depende del número de iteraciones. Entonces, mientras más iteraciones se realice, tiene más opciones de encontrar una solución óptima adecuada al problema que nosotros estemos buscando. A continuación, mi compañera va a continuar con la siguiente diapositiva. Gracias, compañero. Como conclusiones de nuestro informe sobre el agente viajero, podemos concluir que es un problema cuya solución ha sido estudiada desde los inicios de la inteligencia artificial, considerando que su aplicación puede ser en cualquier campo de investigación, cuyos problemas reflejan la situación donde existen diferentes destinos con costos considerados. Hay perspectivas que el agente viajero, en que cada una va a utilizar técnicas que no se pueden reproducir, pero que se pueden usar en el momento para generar nuevas soluciones. Tenemos que la más común de las técnicas utilizadas es por similitud. El uso de las redes neuronales de cada neurona es un nodo, donde las conexiones entre la visita y las neuronas son un vector que representan costos. En ese caso es importante hacer una lista de todas las posibles soluciones al problema, calcular los costos asociados a las mismas y en base a la comparación, averiguar cuál es la solución más económica, métodos exactos de la ramificación y el límite. El corte se utiliza más comúnmente para resolver el problema del agente viajero, ya que son métodos que proporcionan buenas soluciones con tiempos de cálculo muy cortos, aunque no garantizan una solución única. Como referencias bibliográficas tenemos adjuntadas aquí al final las que hemos utilizado para nuestra investigación. Muchas gracias, ingeniero.